2 años de esclavitud, película que ha sido aclamada como criticada por mostrar una forma más cercana del tema de la esclavitud en la historia de Estados Unidos, una parte de su historia que se ha tratado de olvidar y no hablarla al ser un tema muy sensible que ha estado constantemente en debate. Se prefiere ni siquiera comentarlo por la memoria de los que fueron víctimas de esta o quienes han sufrido racismo por la razón de esta esclavitud de hace mucho tiempo. En un país en donde la libertad se dice que es para todos desde la construcción de encontramos que no siempre ha sido así y que la libertad ha sido acondicionada de acuerdo a los contextos de la época. Dicha película, basada en hechos reales, que nos muestra la historia de Solomon Northup, en donde se observa un proceso de cómo un hombre pasa de ser libre a convertirse en un esclavo, en donde la libertad será un impulso para regresar a su verdadera vida y luchar cada día en no olvidar quién es. 2 años de esclavitud, lanzada en el año del 2013, dirigida por Steve McQueen. El guion escrito por John Ryder, ambos afrodescendientes, que han sido reconocidos por sus trabajos que muestran realidades más complejas y crudas para mostrar otra versión de las historias que se han trabajado en el cine. Adaptada de la historia de Solomon Northup, presenta la historia de este hombre, interpretado por el actor Chiwetel Ejiofor, ambientada en el año de 1850, años antes de la Guerra Civil, en Nueva York. Solomon es un afrodescendiente libre que trabaja como carpintero, además de poseer una gran habilidad con el violín. Es hasta que recibe una propuesta de trabajo donde resulta ser una trampa y termina siendo drogado y vendido como un esclavo para trabajar en los campos de Nueva Orleans. Quitando la libertad de este hombre y cambiando su identidad por un esclavo negro que había escapado, se verá involucrado en el proceso de no olvidar quién es y seguir sus ideales para buscar su libertad. A diferencia de otras películas que han tratado la esclavitud, en este caso, 2 años de esclavitud muestra el lado más realista y crudo en lo que fue este proceso esclavista. No lo romantiza o quiere dar el papel de héroes a los blancos como en otras películas. Trata de explicar en ese tiempo lo que se trataba de la esclavitud de una forma más cercana para el público. A lo largo de la película muestra la esclavitud que existió en el siglo XIX, muestra la esclavitud como un sistema de producción que colocaría a los afrodescendientes en una escala inferior social en comparación a la población blanca. Dicha práctica consolidó el desarrollo económico de Estados Unidos. La esclavitud borró todo rastro de humanidad de las personas negras, quitando todo rastro de iguales. Se les trata como objetos y mercancías, sometidos a trabajos forzosos y en pésimas condiciones de alimentación y cuidados. Desde actos de crueldad como separarlos de sus familias, abusos físicos, mentales y hasta sexuales con el fin de tenerlos dominados. El uso del miedo y el control será de las formas principales de dominación en la esclavitud. Un ejemplo de esto es una de las escenas en donde podemos ver cómo una mujer pide que no la separen de sus hijos, diciendo que será la esclava más fiel y la mejor esclava de todo el mundo con tal de que no se le arrebate a su hijo y a su hija de su lado. Otra forma de deshumanizar a estos actores sociales fue considerarlos como bestias, sin alma y sin razonamiento. Por eso vemos escenas de los amos enseñando la palabra de la Biblia para volverlos cristianos y que no figuren como ignorantes en la presencia de Dios. Además, se les consideró como traidores de males por parte de sus amos. Esperaban que si a ellos les pasaba algo malo, los culpables eran únicamente los negros, y los amos se preguntaban por qué ellos sufrían por sus acciones, si ellos eran buenos con sus negros, preguntándose de por qué ellos son tan malos y por qué no los respetan o no les pagan de una buena manera. Dentro de la cuestión política, la película nos muestra estas tensiones previas a la Guerra de Sucesión, en donde son representadas a través del protagonista. Esta tensión entre un norte liberal y un sur esclavizado. Es la historia de Solomon, que él, siendo un hombre libre del norte, es secuestrado y vendido como esclavo en el sur. Su historia representa a estos dos sistemas sociales que se encontraban en constantes debates de qué debería ser el siguiente paso para la historia de Estados Unidos. Otra parte importante de esta película es que a través de los personajes podemos ver la representación de los contextos de la época. Con Solomon vemos
a ese hombre libre que es caracterizado por ser del norte. Es en la escena en donde se le pregunta quién es y dice su nombre y que él tiene sus papeles que comprueban que es un hombre que nació libre y que defenderá su identidad y sus ideales de la libertad ante la presión de la esclavitud. ¿Te sientes ahora? Mi nombre es Solomon Norton. Soy un hombre libre, residente de Saratoga, Nueva York. Vivo con mi esposa e hijos que también son libres y no tienen ningún derecho de detenerme. Otra representación Es como es si con el preguntaras personaje cuál es la del amo diferencia entre un Edwin. blanco. Este personaje representa a este esclavista y opresor, que solo ve objetos y no humanos, que solo son animales o bestias, que no tienen entendimiento ni corazón y solo son malvados, y estos son solo capaces para obedecer a sus amos, y es lo único que deben de hacer. He visto esas criaturas en Nueva Orleans. Saben más que Otro personaje que nos ayuda mucho es el personaje de William Ford. Nos ayuda a entender a estos hombres que si bien creían que la esclavitud era mala, aún así no se ponían en contra de ella. Con William Ford se caracteriza de un hombre que si bien trata a sus esclavos con un trato más amable y empático, no es un hombre que considere que la esclavitud sea algo que deba terminar. Podemos verlo en la escena donde no quiere escuchar a Solomon pidiendo que lo libere. Si bien vemos en otros personajes que sufren las mismas condiciones que Solomon, podemos ver que en el personaje de Patsy, ella ya no cree en la libertad, que ella cree que la maldad la ha consumido tanto y que solo encuentra una forma de liberarse a través de la muerte. Eso se puede ver como en otra escena en donde tiran a un hombre al mar y vemos que uno de los personajes dice que él está mejor que los otros que van en el barco. Podemos ver cómo su conciencia de estos personajes ya no ven a la libertad como algo que puedan alcanzar. Solo necesito que me quites la vida. Lleva mi cuerpo a la orilla del pantano, tómame del cuello y sujétame debajo del agua hasta que me quede inmóvil y sin vida. Otra escena que nos ayuda mucho a comprender estas ideas de la cuestión de libertad y quiénes pudieran ser los que nos pudieran ayudar o no, es representada también con el personaje de William Ford. En el caso de Solomon, que él esperaba que él lo ayudara o que tuviera simpatía por él, que reconociera sus buenas actitudes y sus habilidades, pero nunca fue reconocido como un hombre libre al 100%. Entonces, ¿quién se altera? ¿Molesto al amo y a su esposa? ¿Te importa más su comodidad que mi enorme pérdida? El amo Ford es un hombre decente. ¡Es un esclavista! Por las circunstancias. Por las circunstancias es un esclavista. Te dejas pisotear por él. No. Vives para complacerlo y obedecerlo. ¡Sobrevivo! ¡No me vence la desesperación! ¡Te ofreceré mis talentos al amo Ford! ¡Me mantendré vivo y sano hasta que pueda ser libre! Ah, Ford, ¿es tu oportunidad? ¿Crees que no sabe que eres más de lo que pareces? Pero no hace nada por ti. ¡Nada! No eres más que ganado valioso. Llámalo. Hazlo. Háblale de tus circunstancias pasadas a ver qué logras, Solomon. Lo que nos muestra esta película es que tenemos que tener en cuenta que la libertad siempre ha sido un concepto que ha ocupado Estados Unidos, que dice que en su nación siempre ha sido y existido para todos, pero viendo esta película podemos observar que esta libertad se condiciona de acuerdo a los intereses que se tengan para obtenerla. En el caso de Solomon podemos ver cómo su libertad fue arrebatada y solo por una clasificación social que era más baja a lo que se tenía en ese entonces, se considera que no debería tener libertad. Así se pone en debate de si en realidad existe la libertad en Estados Unidos y actualmente se puede ver caso con los inmigrantes que se les arrebata el derecho de estar en el país.